Ok, bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da, que nos permite de poder inquirir en su maravillosa y su poderosa palabra. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a continuar desarrollando, amados hermanos, la tercera parte de nuestro tema misticismo, sincretismo y la iglesia emergente. Bien, habíamos hablado el miércoles pasado de cómo el misticismo ha afectado lo que nosotros llamamos en nuestro culto adoración y alabanza a Dios. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de este tema, amados hermanos, que es igual de importante. Amén. Este tema que comenzamos a desarrollar hace 2 miércoles atrás, es un tema, amados hermanos, de los más importantes que todo hombre y mujer que profese la fe en Cristo Jesús debe tener claro. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1, le escribe Pablo a Timoteo allí, y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que en los postreros días, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Luego, en la misma carta, pero en el próximo capítulo, en el capítulo 4, del versículo 3 al 4, el apóstol Pablo le sigue escribiendo a Timoteo sobre ese asunto que es, amados hermanos, de vital importancia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Le dice Pablo a Timoteo allí: porque vendrá tiempo cuando la gente no querrá sufrir, no sufrirán, le dice Pablo allí, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y ese, ojo con esto que lo voy a explicar aquí, y ese teniendo comezón de oír, significa o debe de interpretarse como lo que la gente quiere oír, el deseo, la predicación, la enseñanza, los cuentos, las fábulas, que las personas en los postreros días, ¿cierto? Antes de que la ira de Dios venga sobre este mundo, antes de que el tiempo de la gracia termine, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: la gente no va a querer sufrir, no va a sufrir, no sufrirán, le dice Pablo, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ganas de oír algún tema en específico, le dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y eso traerá una consecuencia, le dice Pablo a Timoteo, y el versículo 4 le dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, a los cuentos, a las manipulaciones ejercidas, amados hermanos, por medio de cuentos o por medio de experiencias completamente subjetivas. Y aquí es donde yo creo que es importante aclarar estos dos términos para que ustedes los tengan completamente claros, porque son dos términos, amados hermanos, que son demasiadamente importantes para cada uno de nosotros como profesantes de la fe en Cristo Jesús. Y esos dos términos son o hacen referencia cuando nosotros hablamos de objetividad y de subjetividad, Esto es importante que lo entendamos, porque cuando Pablo habla allí y hace referencia allí y dice: y se volverán a las fábulas, a lo que Pablo hace referencia es exactamente a lo que hoy el cristianismo contemporáneo está viviendo, Ese y se volverán a las fábulas es se volverán a los cuentos. ¿Qué es una fábula? Es un cuento. Entonces, cuando Pablo dice y se volverán a las fábulas porque no van a querer sufrir, no van a querer escuchar, no les va a gustar la sana doctrina, una exposición bíblica,
una exposición sistemática de la escritura misma, la gente no va a querer escuchar ese tipo de mensaje, que es el mensaje por medio del cual la iglesia bíblica se fundamentó en la fe, amados hermanos, y nosotros como iglesia tenemos que continuar en ese mismo orden. Entonces, cuando Pablo hace referencia y se volverán a las fábulas, Pablo comienza a hablar de un tema que es importante comprenderlo hoy, cada uno de nosotros. Porque yo a través de una fábula, a través de un cuento, a través de una experiencia, yo puedo entrar a manipular a las personas, ¿sí? Entonces, se volverán a las fábulas, a los cuentos, repito, a las manipulaciones ejercidas por medio de cuentos o por medio de experiencias, ojo, completamente subjetivas. Bien. ¿En qué radica, amados hermanos, la peligrosidad de este tiempo? Radica en lo siguiente. Presten mucha atención a esto. Si un hombre o mujer que profesa la fe en Cristo Jesús no logra desarrollar un conocimiento bíblico de Dios, del Evangelio de Cristo y de las doctrinas que fueron dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo para el fundamento de cada uno de nosotros como iglesia, no podrá reconocer entre el cristianismo auténtico, el cual es bíblico, y el cristianismo falso. Esto, amados hermanos, es demasiadamente importante. Vuelvo y lo repito. ¿En qué radica la peligrosidad de este tiempo? ¿Sí? ¿En qué radica la peligrosidad de este tiempo? Ojo con eso. Si cualquier hombre, mujer, todo hombre, toda mujer que hoy en este tiempo, ¿sí?, que profese la fe en Cristo Jesús, ojo, cualquier hombre, mujer que hoy que profese la fe en Cristo Jesús, hoy, no logra desarrollar un conocimiento de Dios, que es una cosa. Primero, conocimiento de Dios. Conocimiento de lo que es el Evangelio de Cristo. Y no desarrolla un conocimiento bíblico de todas las doctrinas que le fueron dadas tanto al apóstol Pablo, como lo que enseñó Juan en sus cartas, como lo que enseñó Pedro en sus cartas, como lo que enseñó Santiago, ¿sí? Si no logramos desarrollar un conocimiento bíblico de Dios, bíblico. Cuando yo digo bíblico, no hago referencia a desarrollar un conocimiento en base a una experiencia personal, espiritual, mística de un tercero. No, la relación mía con Dios, yo la tengo que fundamentar. Mi relación con Dios, mi conocimiento de Dios, se tiene que fundamentar, tiene que tener como estructura, como fundamento única y exclusivamente la palabra revelada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste, en qué radica la peligrosidad de estos tiempos? En eso, en que si una mujer o un hombre hoy no logra desarrollar desde la Escritura, ¿sí?, conocimiento bíblico de Dios, del Evangelio de Cristo y de todas las doctrinas que fueron dadas, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, reveladas por el Espíritu Santo y que fueron escritas para el fundamento de cada uno de nosotros como iglesia. Si eso no sucede, amados hermanos, entonces ese hombre o esa mujer no podrá reconocer entre el cristianismo auténtico, el cual es bíblico, y el cristianismo falso, ¿sí? Voy a decirlo en otras palabras. Esa exactamente, amados hermanos, es la lamentable y peligrosa realidad que hoy tenemos dentro de lo que cada uno de nosotros, ¿sí?, reconocemos como cristianismo evangélico, ¿sí? ¿Cuál es el problema que hoy hay dentro del cristianismo evangélico? Que vivimos entre lo original y lo falso. Y el asunto es que esto no se trata, amados hermanos, de marca de ropa o de marca de zapatos. No, esto se trata de saber si realmente hago parte de la iglesia bíblica o hago parte de un sistema o negocio religioso.
¿sí? Que esto es un asunto en el cual muy pocos cristianos evangélicos hoy piensan. Pocos se dan a la tarea de meditar y de establecerse, amados hermanos, es esta pregunta. ¿Qué es lo que aquí está en juego? Ojo, ¿qué es lo que aquí está en juego? ¿Por qué yo tengo que preguntarme si realmente yo hago parte de la iglesia bíblica, de la iglesia que me revela la Biblia, la Escritura, o yo hago parte de ese sistema religioso en el cual muy pocos hoy están pensando? O yo hago parte de una empresa religiosa que se esconde bajo un simple nombre, llámese como se llame, o de iglesia cristiana evangélica. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Cuál es el problema? Hermanos, lo que está en juego aquí, nada más ni nada menos, es mi salvación, es tu salvación. Me explico. Si alguien hace parte de la iglesia bíblica, si alguien hace parte de la iglesia bíblica, y cuando hablo de bíblica, amados hermanos, me refiero a una iglesia cuyo fundamento real de vida física y espiritual es la revelación escrita de Dios para ella, o sea, la Biblia, ¿sí? Ese hombre y esa mujer tienen la plena confianza de redención, amados hermanos, por una cosa muy simple, porque han sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y han conocido a Dios, y el fundamento doctrinal que han recibido los ha edificado en la verdad y no en la mentira, ¿sí? Esa es solo una cara de la moneda en la cual ojalá estemos cada uno de nosotros. Ojo, esa es solo una cara de la moneda, amados hermanos, en la cual ojalá estemos cada uno de nosotros. ¿Por qué digo que es una sola cara de la moneda? Porque hay otra cara. Y la otra cara de la moneda es esta. Si somos parte de ese cristianismo falso, de ese sistema religioso, de esas empresas y organizaciones religiosas que se esconden, como les dije ahorita hace un momento, que se esconden bajo un nombre, entonces nosotros vivimos engañados, ¿sí? Y el Dios y el Señor que profesamos ni siquiera nos conoce. Ojo, ni siquiera nos conoce. Y no hay nada más peligroso que eso, porque cuando llegue el día y la hora en que Jesús, el Cristo, venga por su iglesia, ese día, amados hermanos, y solo ese día nos daremos cuenta que siempre creímos ser lo que realmente nunca fuimos. Y aquí es donde tengo que traer a colación las palabras de nuestro Señor Jesucristo, escritas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esas palabras son bien importantes, no de leerlas, amados hermanos, sino de meditar en esas palabras. Porque estoy plenamente convencido que es un texto que asumo yo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos leído. Y siempre he dicho lo mismo cuando llego a este punto. Cuando yo leo este texto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uno asume de manera automática que yo no hago parte de ese grupo, ¿cierto? Verso 22. Muchos me dirán aquel día, y yo lo leo, y cuando yo leo muchos me dirán en aquel día, yo automáticamente me excluyo de esos muchos. Es automático. O sea, yo no conozco al primer cristiano que lea esto y leyendo se ponga a llorar o experimente tenga una experiencia de un shock nervioso y que uno le pregunte, hermano, venga, ¿qué pasó? Y que el hermano diga, no, pastor, lo que pasa es que estoy leyendo este verso 22 y yo sé que yo hago parte de este grupo y tengo terror de esto. No, cuando uno lee el verso 22 y uno lee, muchos me dirán en aquel día, automáticamente uno ya se excluye de ese muchos. Porque uno está pensando allá afuera, ¿cierto? Uno piensa en el impío, uno piensa en los que hacen parte de cualquier secta, pero uno automáticamente, que yo es algo que se los he expresado, uno automáticamente se excluye de estos muchos. Pero el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que es posible que yo sea un predicador
Es posible que yo tenga fe en Cristo. Es posible que yo sea un predicador del Evangelio. Es posible que yo sea un hacedor de discípulos de Cristo y con todo eso Cristo no me conozca. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, yo puedo echar fuera demonios, ¿cierto? Hoy. Y resulta que aún yo echando fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús no me conozca. No tenga ni idea de quién soy yo. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es la pregunta que estos muchos les van a hacer al Señor. Y en el verso 23 está la respuesta que el Señor les va a dar a estos muchos. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Siempre lo he dicho, el texto no está diciendo, yo a ustedes un día los conocí, pero ustedes se apartaron. No, el punto es, nunca os conocí. O sea, estos muchos nunca realmente se convirtieron a Cristo. Y yo no sé si ustedes se hacen la pregunta, pero si no se la hacen, yo la quiero hacer por ustedes. ¿De quiénes entonces está hablando Jesús aquí? ¿Quiénes son estos muchos? Permítanme decirles, amados hermanos, que estos muchos hacen parte de ese cristianismo falso que hoy existe. Estos muchos son los que hoy hacen parte, que ojalá nosotros no seamos parte de ese cristianismo falso, porque estos muchos son los que hacen parte de ese sistema religioso que hoy abunda en el mundo. Nunca os conocí. No les dices que ustedes una vez llegaron a mí y se apartaron. No, nunca los conocí. O sea que estos hombres y estas mujeres nunca se convirtieron a Cristo. Nunca realmente llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia bíblica de Cristo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Repito, esto es unas palabras en las cuales cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que meditar, ¿sí? ¿Por qué les dije que esto no era un problema de ropa y zapatos? Pónganme cuidado a esto que les voy a decir aquí. ¿Por qué les dije que esto no era un problema de ropa y zapatos? Porque en el comercio que hoy tienen los países en Centroamérica, ¿sí? Y América del Sur, ¿sí? Ya uno no sabe qué prenda o qué zapato es original o copia. Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿sí o no? De hecho, ya uno va al centro y cuando se va a comprar un par de zapatos, uno ya se va con la mentalidad de que va a comprar es una réplica, porque si alguien le dice, mire, aquí le tengo la original, uno toma la original y uno toma la réplica, y lo digo porque yo he hecho el experimento. Yo tomo la original y tomo la réplica y yo digo, Dios, pero aquí no hay diferencia. Pero claramente una es una réplica y la otra es el producto original, amados hermanos. Entonces, ¿por qué les hablé de eso? ¿Sí? ¿Por qué les dije que esto no era un asunto o no es un problema de ropa y de zapatos? Porque, repito, en el comercio que hoy tienen los países allá en Centroamérica, no hablemos de Norteamérica, no hablemos de Estados Unidos y no hablemos de pronto de Europa, amados hermanos, porque hasta donde yo entiendo, y no sé si esté equivocado aquí, pero hasta donde yo entiendo, alguien que vive en Europa pues no tiene problema con comprarse unas zapatillas originales, porque el acceso no es como el valor de una zapatilla original en Europa, no es el valor que tiene una zapatilla original en Colombia. Vos en Europa te compras unas zapatillas originales con un día de trabajo. Aquí te la tenés que comprar con 15 días o hasta con un mes de trabajo, una cosa de locos. Entonces, entendiendo eso, el problema que hoy hay con las réplicas de ropa, de zapatos y de otros productos, amados hermanos, más que todo tienen el volumen en los países centroamericanos y en Sudamérica como tal, ¿sí? Bien, dejando eso claro, permítame, les digo lo siguiente. Ya uno lo sabe entonces, ya uno no sabe qué prenda o qué zapato es original o copia. ¿Debido a qué? Debido a la calidad en cada réplica que hacen sobre cada producto, ¿sí? Debido a la calidad de las réplicas que hoy hacen sobre los productos. Ahora bien, la pregunta es esta. Ojo, la pregunta es esta. Y es tan simple como esto. Presten atención. La pregunta es esta.
¿Qué tiene que hacer una persona para que no sea engañada por un vendedor? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer alguien que diga, bueno, yo ya no quiero, cuando yo vaya a un centro comercial o cuando yo vaya a un lugar para comprar una prenda de vestir o cuando vaya a comprar un par de zapatos, yo no quiero que me engañen más? O sea, yo quiero desarrollar el conocimiento para saber si me están vendiendo algo original o me están vendiendo algo falsificado, ¿sí? Si me están vendiendo algo original o me están vendiendo una réplica y me la están vendiendo y me la están presentando como original, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer esa persona para no seguir siendo engañado o engañada por un vendedor? ¿Qué tiene que hacer? Algo muy simple, ¿sí? Tiene que darle interés a ese asunto, ¿sí? Si no hay interés por aprender a reconocer entre la original y la copia, pues simplemente esa persona, ese hombre o esa mujer va a seguir siendo engañada. Entonces, cuando hay un interés sobre ese asunto, esa persona tiene que comenzar un proceso de aprendizaje, ¿sí? Para poder discernir, conocer, identificar las señales de una marca original. Pero si no hay un interés real por ese asunto, entonces esa persona no tendrá ningún problema con ponerse una imitación o con ponerse una réplica, porque posiblemente él o ella saben que la original, ¿sí? Que la prenda o que el par de zapatos originales conllevan un sacrificio más alto. ¿Comprenden lo que les dije allí? Ojo, ¿comprenden lo que les dije allí? Eso es exactamente lo que hoy está pasando con el cristianismo que conocemos. Hay mucha réplica barata por ahí. Y si no hay un conocimiento bíblico del asunto, si no hay un interés para poder desarrollar, ¿sí?, la capacidad de poder discernir entre lo real y entre lo usurpado, amado hermano, será imposible reconocerlo. Y por eso es que este tema, misticismo, sincretismo y la iglesia emergente, les va a ayudar en ese reconocimiento. El misticismo cristiano, amados hermanos, el deseo desenfrenado por establecer una relación profunda con Dios a través de los sentidos físicos, podemos decir, ojo aquí, podemos decir, amados hermanos, que tiene como raíz, y esto es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta a partir de hoy, ojo, tiene como raíz el misticismo cristiano, repito, ese deseo desenfrenado por establecer una relación con Dios en base a los sentidos físicos, tiene como raíz la subjetividad a la hora de establecer, bien sea una enseñanza o una doctrina. ¿Sí? Bien. Ahora que estamos en la moda de la inteligencia artificial, cuando ustedes le preguntan a la inteligencia artificial ¿qué es algo subjetivo? ¿Qué es algo subjetivo? La inteligencia artificial que dice que algo subjetivo es aquello que depende, ojo aquí con esto, que por eso es que quiero que ustedes entiendan estos dos conceptos, subjetividad y objetividad. Ojo, cuando le preguntas a la IA sobre qué es algo que es subjetivo, ella te va a decir que algo subjetivo es aquello que depende de la perspectiva, que depende de los sentimientos y que depende de las opiniones personales de un individuo, o sea, de una persona. Ojo, en lugar de basarse en hechos objetivos, cuando hablamos de hechos objetivos, hablamos de hechos que se pueden comprobar, ¿sí? O sea que lo subjetivo no es comprobable. Ojo con esto. Lo subjetivo, el cristianismo falso está lleno de subjetividad, de cosas, amados hermanos, que no se pueden comprobar de ninguna manera, ¿sí?
O sea que la subjetividad es una percepción de una persona. Es una percepción individual que puede variar entre una persona y otra, ¿sí? Y esa posición, amados hermanos, no puede ser una verdad absoluta, no puede ser una verdad universal, válida, porque como es subjetiva, no se puede medir, no se puede comprobar. ¿Me están entendiendo? Espero que sí. No se puede medir de forma objetiva. Por ejemplo, el dolor es algo que es subjetivo, ¿sí? El dolor existe para el individuo que lo está sintiendo, que lo siente, ¿sí? Pero la intensidad de ese dolor no es medible. No la puede medir un tercero. Cuando vos vas a un médico y consultas por un dolor, el médico lo más seguro es que te va a hacer la siguiente pregunta o te va a decir lo siguiente: del 1 al 10, ¿qué dolor tenés? Entonces ya vos decime, estoy en 5, estoy en 7, estoy en 8, estoy en 10. Pero el médico no puede ir allá a su cajón, sacar una maquinita y conectarte al oído o a la boca, o no te puede decir levante la mano y le mete aquí una varillita y la varillita va a medir el dolor que realmente usted tiene. No, el dolor es real, pero es subjetivo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando yo entiendo esto, amados hermanos, lo opuesto a lo subjetivo es lo objetivo, ¿sí? Lo objetivo, Iglesia de Dios, es algo o hace referencia a algo que se basa en hechos, ¿sí? Que es algo medible, que vos y yo lo podemos comprobar, ¿sí? Lo objetivo no está influenciado por una percepción personal. No está sujeto a una opinión personal. ¿Sí me están entendiendo? Sino que se puede comprobar con hechos, ¿sí? ¿Por qué los llevo a esto, amados hermanos? ¿Por qué los llevo a esto? Porque es exactamente lo que está pasando en ese cristianismo falso. Sus enseñanzas y doctrinas no son objetivas, sino que son subjetivas. Y entonces aquí les voy a poner, amados hermanos, algunos ejemplos. ¿Cómo comenzó el islamismo? Por poner un ejemplo. El islamismo comenzó con la experiencia mística de Mahoma, ¿cierto? Cuando dijo haber recibido la visita del ángel Gabriel para darle a Mahoma la revelación del Corán. O sea, Mahoma salió con ese cuento. Pregunto yo, ¿quién comprobó eso? Nadie. Eso no lo comprobó nadie. Mahoma no mostró fotos del ángel con selfies así con el ángel. No. Eso no lo comprobó nadie. Él simplemente un día dijo que había tenido una experiencia mística y que en esa experiencia el ángel Gabriel había bajado para revelarle o darle la revelación del Corán, ¿no? Pregunto, ¿quién comprobó eso? Nadie. Simplemente los hombres y mujeres que hoy profesan la fe en el Islam simplemente creyeron eso. O sea, su fe está basada en la subjetividad y no en la objetividad. Sí. Otro ejemplo. Lo mismo pasa con los adventistas del séptimo día y todas las experiencias subjetivas de Elena de White. Por ejemplo, Elena de White, entre tantas herejías y experiencias místicas subjetivas, dijo que en el año de 1863 había recibido una revelación de parte de Dios. Pongan cuidado a esto, que es exactamente uno de los ejemplos claros que hoy encontramos dentro del cristianismo contemporáneo. Ella dijo que había recibido una revelación de parte de Dios de que comer carne era malo para la salud. Y ahí tienen ustedes a los adventistas que se le comieron ese cuento siendo vegetarianos, ¿sí?
que dentro de esa revelación que Dios le dio, que le dijo, Helenita de Guay, decía a mi pueblo que no coman carne porque eso es malísimo. Y por ahí de hecho decirles que tampoco tomen café, que eso es malísimo. Helenita, por favor, pásenme ese dato allá a mi pueblo. Y ahí tienen ustedes a los adventistas que no comen carne, ¿sí? Son vegetarianos y tampoco toman, amados hermanos, café, que porque eso era malo para la salud, y etcétera, etcétera. Bien, pero cuando pasa la escritura, cuando saltás del cristianismo subjetivo y realmente, responsablemente decís, no, o sea, es que yo soy una persona pensante, yo tengo como ser humano intelecto, capacidad de pensar, no tengo por qué darme meter los dedos a la boca de nadie. En cuestiones de Dios yo tengo un libro que se llama la Biblia y yo entiendo que ese libro contiene la palabra de Dios y que es la revelación de Dios para el hombre a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que ir? Escucho al predicador, escucho el mensaje, pero lo contrasto como hicieron los de Berea cuando escuchaban las prédicas de Pablo y de Silas. Ellos iban a sus casas y comprobaban la enseñanza de Pablo con la escritura. Bueno, con el acceso a los libros que ellos tenían, porque ellos no contaban con los 66 libros con los cuales hoy nosotros contamos. Entonces, cuando haces el ejercicio, ¿sí?, dejas la pereza, tomar responsabilidad de la fe que decís profesar y vas a la Biblia, o sea, das el salto del cristianismo subjetivo al cristianismo objetivo y vas a la Biblia, cuando vas a la escritura, bajo el antiguo pacto el pueblo de Israel comía carne. Y ustedes nunca van a leer un mandamiento de Dios estableciendo que la carne es mala para la salud. Ese es un cuento que se lo metieron y que aún la mal llamada ciencia médica aún hoy se lo está metiendo a la gente, que comer carne es malo. Entonces, ¿cómo los adventistas le creyeron a Helena de Guay una experiencia mística que va en contra de la escritura? Y usted puede decir, esto es irracional, o sea, esto es tonto, esto no tiene sentido. Perdónenme que les diga, pero esto es exactamente lo que está sucediendo con muchos cristianos evangélicos hoy. Le están comiendo cuento a estos falsos ministros místicos que quieran enredarlos con subjetividad para que ellos se aparten de lo objetivo que es la palabra de Dios. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo. Dios nunca estableció bajo el Antiguo Testamento que su pueblo no podía comer carne. Ellos comían carne. De hecho, comían harta carne. Necesitaban la proteína para poder desarrollar las caminatas que ellos hacían en el desierto. El Señor les dio carne. Ahí están las pruebas bíblicas. Las codornices. Cuando ellos estaban en Egipto comían carne. Y durante toda la historia, desde Abraham, el pueblo de Dios siempre comió carne, amados hermanos. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar esta revelación mística a Helenita de Guay y se va a contradecir tan feo? Repito, uno que tiene claridad de la verdad, uno dice esto es absurdo. O sea, esto no puede estarle pasando a una persona racional, pero es exactamente lo que está pasando, ¿sí? Ahí tienen los adventistas del séptimo día. No comen carne, no toman café, no toman leche de vaca, sino lechita de soya, y por ahí ya muchos hombres están teniendo problemas conyugales por ese problema, ¿sí? Entonces, nunca ustedes van a encontrar bajo el Antiguo Testamento, nunca van a leer un mandamiento en el cual Dios le establezca a su pueblo que comer carne es pecado o que comer carne es malo para la salud. Todo lo contrario. Al apóstol Pedro le mostró una visión donde veía animales y le dijo mata y come. Eso está en Hechos 11:7. Entonces, si bien es cierto, ojo aquí, por favor, si bien es cierto que Dios les prohibió el cerdo a los israelitas en Levítico 11:7, también vemos que a los gentiles, y aquí entramos nosotros, jamás se les negó consumirlo, sino todo lo contrario. Primera de Corintios 10:25, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, de todo lo que se vende en la carnicería comed,
sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ojo, de todo lo que se vende en la carnicería, y ahí Pablo no excluyó ningún tipo de carne. Pero esto es Biblia. Esto es fundamentar mi fe en la Escritura y no en la experiencia mística de alguien. ¿Sí? Luego, sobre otra visión subjetiva, la señora de Guay dijo que el Señor le había hablado sobre la necesidad de guardar el sábado. Y ahí tiene a los adventistas, a los que son serios, porque hay adventistas que no son serios. Los serios el día sábado no hacen absolutamente nada, no te lavan un plato, los adventistas serios. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a esa señora que ese día había que guardarlo. Pero cuando vas a la Escritura, allá es lo contrario. Cuando vas, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del verso 16 al verso 17, en ese texto el apóstol Pablo dice, por tanto, le dice a la iglesia en Colosas, o sea, es un texto que aplica a nosotros como iglesia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie les diga a ustedes qué tienen que comer o qué tienen que beber. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Nadie les tiene que decir a ustedes, amados hermanos, que están ahora en Cristo, que si tienen que guardar días de fiesta o si no tienen que guardar días de fiesta. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas o días de reposo o días de reposo. Todo de lo cual, dice el apóstol Pablo, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, cuando meditas en estas palabras de Pablo en la carta a los Colosenses, lo que el apóstol Pablo dijo allí, en otras palabras, amados hermanos, fue algo simple. Ustedes, amados hermanos, no están sujetos a nada de eso. Esas prácticas bajo el antiguo pacto solo eran sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era Cristo bajo un pacto completamente nuevo. ¿Sí? Lamentablemente, amados hermanos, lamentablemente, es exactamente lo mismo que pasó con los mormones, ¿cierto? ¿Cuál es la historia de los mormones? Ahí tenemos el típico ejemplo de José Smith, fundador de los mormones, de la iglesia mormona, y cómo este hombre fundó esa iglesia. Simplemente un día se paró de la cama y dijo que había recibido la visita de un ángel llamado Moroni, ¿sí? Ese ángel dice él que se le apareció, y que cuando se le apareció le entrega a él unas tablas de oro con el otro evangelio de Jesucristo. ¿Cómo así? Que se le apareció un ángel llamado Moroni. Y resulta que ese ángel me pasó a mí unas tablas, y las tablas eran unas tablas de oro, y resulta que en esas tablas había un evangelio completamente distinto al evangelio bíblico. En esas tablas había una revelación completamente distinta a la Biblia. ¿Y qué pasó? ¿En qué terminó eso? Ahí tienen a los mormones con camisa blanca, manga corta y corbata, devorando calles y familias y llevándolos a la mentira. Pero ¿cómo la gente le comió ese cuento? Simplemente pusieron la fe en eso. Pusieron la fe en eso. Porque esa experiencia de José Smith fue completamente subjetiva. Nadie la podía comprobar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que si usted tiene capacidad de convencimiento, ¿no? Que si usted tiene medianamente una capacidad de conocimiento, bueno, usted un día puede levantar de la cama y coger 4 bobos por ahí y decirle, mire, yo tuve una revelación y Dios me reveló esto que Dios me reveló va en contra de la Biblia, pero esto es lo que Dios me reveló y yo creo en esto. Y usted puede convencer a esos 4 bobos, esos 4 bobos le van a convencer otros 4 bobos, de pronto más bobos que ellos. Si así esos 4 se multiplicarán en 8 y los 8 en 16, y así es como las sectas, amados hermanos, han crecido. ¿Sí? Repito, ese